Hola, esta historia empieza ya, empieza de esta forma y os pongo en situación. Evelyn Harper tenía 60 años, aunque muchos solían decirle que no los representaba, más allá de las líneas suaves en su rostro o el cabello canoso que llevaba con dignidad. Lo que realmente la hacía parecer más joven era la energía con la que vivía cada día. Desde hacía casi 20 años, administraba con orgullo su boutique de ropa para mujeres mayores en Charleston, Carolina del Sur. Era su pasión, su refugio y, en cierto modo, su compañía. Desde que Tomás, su esposo, había muerto repentinamente de un infarto una noche de primavera, Evelyn había aprendido a llenar el silencio de su casa con otras cosas: música suave, té caliente, clientas agradecidas y tela de todos los colores. Había pasado más de una década sola, y no sola en el sentido trágico, sino en ese modo discreto en que muchas mujeres maduras viven, acompañadas por recuerdos, por rutinas y por una fuerza silenciosa que las mantiene en pie. A lo largo de esos años, algunas amigas intentaron presentarle hombres, viudos buenos, según ellas, jubilados tranquilos, que buscaban compañía para los paseos del domingo, pero Evelyn nunca sintió clic con ninguno. A la mayoría los encontraba apagados, resignados, como si hubieran dejado de mirar hacia adelante. Ella, en cambio, aún tenía preguntas. Una noche fría de diciembre, mientras navegaba, sin mucha intención, por Facebook, se unió a un grupo de diseño textil internacional. Le interesaban los bordados tradicionales de distintas culturas, y en ese grupo publicaban desde vestidos marroquíes hasta blusas filipinas. Entre los comentarios de una publicación sobre bordado egipcio, vio un mensaje que le llamó la atención. Un joven decía que en su país había mujeres que cosían a mano desde hacía generaciones y que su madre aún sabía hacerlo. Su inglés no era perfecto, pero se notaba el esfuerzo. Evelyn respondió con curiosidad. Así empezó todo, con una respuesta. Al día siguiente, él le envió un mensaje privado. Se llamaba Karim Said, tenía 25 años y vivía en El Cairo, la capital de Egipto. Le contó que trabajaba donde podía, que su vida no era fácil y que a veces ayudaba en una tienda de telas. También dijo que nunca había salido de su país, pero que soñaba con conocer el mundo. Evelyn respondió con amabilidad, sin imaginar que esos mensajes, casi inocentes, se convertirían en una rutina diaria. Las conversaciones crecieron, pasaron de hablar del bordado a hablar de sus vidas. Él le contaba sobre su infancia en calles de tierra, sobre los veranos abrasadores del Cairo y las noches llenas de ruido y rezo. Ella, a su vez, le compartía historias de su infancia en Carolina del Sur, de su amor por la costura, de lo difícil que había sido perder a su esposo. Karim siempre parecía interesado, escuchaba con atención, incluso cuando ella hablaba durante largos minutos, sin pausa. Con el tiempo empezaron las videollamadas. Al principio eran cortas, torpes, llenas de interferencia, luego más largas. Evelyn empezó a esperar esas llamadas con ansiedad. Se arreglaba antes como si se tratara de una cita. Se daba cuenta poco a poco de que ese joven la hacía sentir viva de nuevo. No era solo su físico. Karim era delgado, de piel morena, con ojos oscuros intensos y una sonrisa cálida. Pero lo que más la tocaba era su forma de hablarle. Le decía que su voz era suave como la seda, que sus ojos reflejaban bondad, que deseaba poder abrazarla algún día. Al principio Evelyn dudaba. Se decía a sí misma que todo esto era una ilusión. ¿Qué podía querer un joven de 25 años de una mujer de 60? Pero Karim parecía genuino. Nunca le pedía nada. Solo hablaba con ella, la hacía reír, la hacía sentir deseada. Fue Evelyn
quien poco a poco comenzó a enviarle cosas. Primero un reloj económico, después un teléfono mejor para que pudieran hablar sin problema. Más tarde algo de dinero, porque él decía que la moto con la que hacía reparto se había roto y su familia pasaba necesidades. Él siempre agradecía con palabras dulce y promesa. Le decía que no necesitaba nada de ella, solo su amor. Con el paso de los meses comenzaron a hablar de la posibilidad de conocerse en persona. Karim le confesó que quería estar con ella, construir algo junto. Decía que en Egipto no tenía futuro, que todo lo que veía a su alrededor era pobreza, caos y falta de oportunidades. Evelyn se sintió conmovida, no solo por él, sino por lo que despertaba en ella. Empezó a investigar sobre visado, consultó a una abogada y decidió tramitar una visa de prometido. No fue un proceso fácil. Tuvo que demostrar ingreso, enviar pruebas de la relación, pagar tasa. Pero todo eso lo hizo con convicción. La idea de tenerlo a su lado, de compartir su vida con alguien que la valorara, le daba esperanza. Cuando se lo contó a su hermana Laura, la reacción fue inmediata. Ivy, por favor, tiene 25 años, vive en otro continente, no sabes quién es de verdad. Evelyn intentó explicar, pero Laura no quiso escuchar. Acabaron discutiendo. Fue la primera vez en muchos años que se dijeron cosas feas. Evelyn sabía que su hermana hablaba desde el miedo, pero no estaba dispuesta a renunciar a la oportunidad de ser feliz solo por lo que otros pensaran. Al cabo de un año de relación virtual, Karim aterrizó en Estados Unidos. Evelyn lo recogió en el aeropuerto de Atlanta. Al verlo caminar hacia ella con esa mochila gastada al hombro y la misma sonrisa que conocía de la pantalla, sintió un nudo en el estómago. Se abrazaron fuerte. Él le susurró que todo iba a estar bien, que por fin estaban juntos. Durante los primeros días todo fue casi perfecto. Pasearon por Charleston, fueron a la playa, cocinaron juntos. Karim se mostraba cariñoso, curioso, agradecido. Le decía que nunca había estado en un lugar tan tranquilo, que se sentía bendecido por tenerla. Evelyn lo miraba y se convencía de que había tomado la decisión correcta. Lo presentó a sus amigas, aunque muchas reaccionaron con incomodidad. Notaba las miradas, los silencios, pero ella estaba feliz y eso bastaba. Con el tiempo, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Karim salía cada mañana diciendo que iba a buscar trabajo. Volvía con pocas explicaciones, no tenía entrevista ni llamada. Cuando ella le ofreció trabajar en la boutique, él se negó. Decía que necesitaba encontrar su propio camino. Evelyn lo respetó, aunque en el fondo algo no le cerraba. Comenzó a notar pequeños detalles, olores que no reconocía en su ropa, conversaciones en árabe que él cortaba cuando ella se acercaba. Un día encontró un recibo de una cafetería en un barrio al que nunca le había dicho que iba. Cuando le preguntó, él cambió de tema. La duda se instaló como una sombra que no quería mirar de frente, hasta que un día su hermana Laura volvió a llamarla. Le dijo que lo había visto con otra mujer, joven, morena, en una cafetería. Estaban muy juntos, se besaban. Evelyn sintió que el mundo se le hundía. No quiso creerlo, no podía. Esa noche enfrentó a Karim. Él lo negó todo. Dijo que era una confusión, que Laura quería separarlo. Lloró. Le pidió que no dudara de él. Le recordó todo lo que habían vivido. Y Evelyn, con el corazón desgarrado, decidió creerle. Eligió a Karim y perdió a su hermana otra vez. Vamos a la segunda parte de esta historia. Dale a like si te está gustando. Durante los meses siguientes, Evelyn se aferró con fuerza a la idea de que todo estaría bien, que Karim estaba atravesando una etapa difícil, que aún se estaba adaptando, que las cosas mejorarían.
A veces él era dulce, la abrazaba por la espalda mientras ella cocinaba, le decía que nunca había sentido tanta paz, pero otras veces era ausente, frío, con la mirada perdida en el teléfono o en alguna excusa para salir. Decía que iba a buscar trabajo, a recorrer la ciudad, que necesitaba espacio para construir algo por sí mismo. Evelyn intentaba no ser invasiva. Se repetía a sí misma que no debía controlar, que los hombres jóvenes eran distintos, que solo necesitaba tiempo, pero había noches en las que él no regresaba hasta muy tarde y cuando lo hacía ni siquiera la miraba a los ojos. Empezó a encerrarse en el baño con el celular, a borrar el historial de navegación en la computadora, a responder con evasivas cada vez que ella preguntaba algo. Evelyn lo notaba todo, pero elegía callar, a veces en silencio. Se sentaba sola en la sala, con una copa de vino en la mano, y se preguntaba si había sido ingenua, si lo que sentía era amor o una necesidad profunda de no estar sola. Se odiaba por pensar así. Había dado tanto de sí misma en esa relación, no solo dinero, sino tiempo, afecto, cuidado, confianza. Él se había vuelto parte de su vida cotidiana, de su rutina emocional. Era como una presencia constante que no sabía cómo sacar de su sistema. Laura ya no le hablaba. Desde aquella llamada en que le advirtió sobre el engaño, habían dejado de tener contacto. Evelyn la extrañaba, pero sentía vergüenza de haber elegido a Karim por encima de su propia hermana. Sabía que había cometido un error, pero no sabía cómo volver atrás. Cada día era un juego de apariencia. Karim fingía estar buscando trabajo, mientras ella fingía creerle. A veces él volvía con historias mal contadas sobre entrevistas que no existían, sobre personas que jamás mencionaba antes. Ella asentía, sonreía y preparaba la cena como si todo fuera normal. Una noche, mientras él dormía, Evelyn revisó su celular. Era algo que nunca había hecho, algo que siempre había considerado una invasión inaceptable. Pero esa noche algo dentro de ella se rompió. El teléfono no tenía contraseña. Lo abrió con manos temblorosas. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Conversaciones con una mujer joven, fotos, mensajes cariñosos, planes. Se citaban durante las horas en que él decía estar echando currículum. Se encontraban en cafeterías, parques y en un apartamento alquilado a nombre de otra persona. Evelyn se quedó paralizada. No lloró, no gritó. Solo sintió como una ola fría le recorría el cuerpo, como si se hubiera vaciado por dentro. Cerró el teléfono, lo dejó donde estaba y se fue a la cocina. Lavó una taza que ya estaba limpia. Se sirvió un poco de agua. Se sentó en silencio hasta que amaneció. No lo confrontó esa mañana, ni la siguiente. Pasaron semanas. Fingió no saber. Fingió que todo seguía igual. En parte porque tenía miedo. En parte porque aún no estaba lista para dejarlo. A pesar de todo, lo seguía queriendo. O al menos eso creía. A pesar de todo, seguía esperando que él volviera a verla con los ojos con los que la miraba al principio. Pero eso no ocurrió. Karim seguía viviendo en su casa, comiendo su comida, usando su auto, durmiendo en su cama. Pero su corazón estaba en otro lugar y Evelyn lo sabía. Una tarde, mientras organizaba una entrega para su boutique, recibió un mensaje inesperado de una de sus empleadas que estaba en el centro comercial. Le decía que había visto a Karim con otra mujer, saliendo de una tienda de bebé. Él llevaba bolsa. Ella estaba visiblemente embarazada. Evelyn no respondió. Colgó el teléfono y caminó hasta el cuarto de invitado. Se sentó en la cama vacía y se quedó allí por horas, sin moverse, con la vista fija en la pared. Esa noche, cuando Karim regresó, ella ya no lo esperaba con cena ni con palabra. Él se metió a la ducha
como si nada. Al día siguiente, Evelyn viajó fuera de la ciudad para resolver temas legales relacionados con una franquicia que pensaba abrir en otro estado. Era un viaje corto, planeado con anticipación. Le dejó comida en la nevera y no dijo mucho al despedirse. Cuando regresó 2 días después, encontró la casa vacía, vacía de verdad. No quedaban rastros de Karim, no estaban sus cosas, ni su ropa, ni su cepillo de dientes. El closet había sido limpiado, faltaban objetos de valor. Algunos de los documentos de su oficina estaban desordenados. El dinero que tenía guardado en efectivo había desaparecido. Incluso el televisor del cuarto de visita no estaba. Él se había ido, no dejó nota, no dejó mensaje, no respondió más llamada ni texto, la bloqueó en todas las redes sociales. Evelyn no lloró de inmediato. Lo hizo 2 días después, al ver el par de zapatos que él siempre dejaba tirado en la entrada y que ahora ya no estaban. Lloró en silencio, sola, con una mezcla de rabia, tristeza y humillación. No sabía qué dolía más: haber sido engañada, haber perdido a su hermana o haber permitido que todo eso ocurriera a sus ojos. En los días siguientes tuvo que enfrentar las consecuencias. Había perdido parte de sus ahorros. Las cuentas conjuntas estaban en 0. Tuvo que cancelar los planes de expansión de su boutique. Hubo clientes que dejaron de ir cuando se enteraron del escándalo. Las miradas, los susurros. Evelyn lo soportó todo con entereza por fuera, pero por dentro estaba hecha pedazo. Solo Laura sabía cuánto había perdido. Cuando finalmente se atrevió a llamarla, su hermana atendió sin decir nada. Hubo silencio del otro lado. Evelyn apenas pudo pronunciar un "lo siento", y del otro lado Laura respondió con la voz rota que ya era hora. Lloraron juntas por teléfono durante largos minutos. No se dijeron más, no necesitaban hacerlo. Fue el comienzo de la reconciliación. Pasaron 6 meses. Evelyn poco a poco volvió a enfocarse en su negocio, en su salud, en sus vínculos. Empezó terapia, empezó a caminar por las mañanas, aprendió a vivir sola de nuevo. Con el tiempo volvió a reír, pero con otra voz, una más sabia, más serena. Una tarde de otoño, mientras se esperaba su turno en la peluquería, hojeó una revista local. Allí, entre notas de sociedad, encontró una pequeña publicación que le heló el cuerpo. Una pareja celebraba el nacimiento de su primer hijo. Él, egipcio, joven, sonreía en la foto. Ella, mexicana, abrazaba a un recién nacido. Evelyn no necesitó leer los nombres. Era él, Karim, con la mujer con la que la había engañado, con el hijo que había deseado con otra. Cerró la revista con cuidado. Se quedó mirando al vacío unos segundos, luego respiró hondo. Se arregló el cabello con la mano y se miró en el espejo. No sintió odio, solo una tristeza antigua, profunda, pero también una sensación de paz, porque había sobrevivido, había aprendido y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba viva, no por lo que tenía, no por con quién estaba, sino porque, a pesar de todo, aún era capaz de sentir. Vamos a la tercera parte de esta historia. Después de aquella tarde en la peluquería, Evelyn volvió a casa en silencio. No necesitaba más explicaciones, no quería buscarla. Ya no revisó redes sociales ni intentó saber qué había sido de él más allá de esa imagen. La fotografía de Karim con su nueva pareja y su hijo fue suficiente. Era la confirmación de algo que en el fondo ya había asumido hacía tiempo, que su historia con él nunca fue amor verdadero, sino un espejismo, uno que nació de la soledad, del deseo profundo de volver a sentirse amada, importante, tocada por algo más que el paso de los años. Pero también comprendió que lo que ella sintió, aunque no fuera correspondido, fue real.
lo que entregó su cuidado, su ternura, sus palabras, su casa, su tiempo, su alma. Todo fue genuino y eso, a pesar del dolor, la hacía estar en paz consigo misma. Durante el invierno, Evelyn cerró la boutique por una semana. Aprovechó ese tiempo para hacer arreglos, limpiar papeles, renovar el inventario y también renovar su mente. Se inscribió en un curso de literatura para adultos en una biblioteca cercana. Empezó a escribir sus memorias en un cuaderno de tapas negras que compró una tarde de lluvia. Salía a caminar cada mañana por el parque, respirando el aire frío, escuchando a los pájaros, mirando a los niños jugar con sus padres. A veces sentía una punzada de melancolía, pero también algo nuevo, una especie de gratitud serena por seguir de pie. Su relación con Laura sanó con el tiempo. No fue inmediato, pero volvieron a verse, a compartir café, a reírse de viejos recuerdos. Laura nunca dijo "te lo dije", y Evelyn se lo agradeció profundamente. Era un vínculo que había costado reconstruir, pero ahora era más fuerte que antes. En uno de esos encuentros, Laura le preguntó si volvería a confiar en alguien. Evelyn sonrió, dijo que no sabía, que no era algo que estuviera buscando, pero que tampoco cerraba las puertas. Que si algo había aprendido era a no depender del amor de otro para sentirse viva. Que no necesitaba ser la esposa de nadie ni la novia de nadie para tener valor. Pasaron los meses. La boutique reabrió con fuerza. Evelyn se permitió contratar a una joven diseñadora para apoyarla, delegar algunas tareas y concentrarse más en la parte creativa. Empezó a coser de nuevo, no solo por trabajo, sino por placer. Creó una pequeña colección inspirada en mujeres maduras que renacen después del dolor. Se vendió toda en pocas semanas. Las clientas comenzaron a preguntarle cómo lograba seguir con tanta elegancia. Ella respondía con una sonrisa y decía que el corazón, igual que la piel, también cicatriza. Una tarde de primavera, mientras organizaba una charla de moda local en una universidad, conoció a un hombre llamado Daniel. Era profesor de historia, viudo como ella, con una voz tranquila y manos de lector. Hablaron brevemente después de su presentación. Él elogió su ponencia con una naturalidad que la desarmó. Le dijo que admiraba la forma en que contaba su historia sin amargura. Evelyn no pensó en nada romántico en ese momento, pero intercambiaron correo, empezaron a escribirse, luego a tomar café ocasionalmente. Daniel no era un hombre intenso ni impulsivo, era sereno, amable, lleno de paciencia. Nunca le preguntó sobre su pasado, solo se interesó por su presente. Le hablaba de libros, de ciudades que había visitado, de sus estudiantes, de las cosas pequeñas de la vida. Evelyn se sintió cómoda con él. No había fuegos artificiales, no había promesas grandilocuentes, solo dos personas maduras compartiendo momentos sencillos. No supo cuándo exactamente se dio cuenta de que le gustaba. Fue una mañana en que él le llevó un termo con café caliente mientras ella organizaba vitrina afuera de la boutique. Se quedaron allí, sentados en la acera, mirando pasar a la gente, y Evelyn sintió que no necesitaba más. No sabía si eso era amor, y no le importaba. Lo que sentía era tranquilidad, algo limpio, sin mentiras, sin miedo. Aprendió que a veces el amor no llega para deslumbrar, sino para acompañar. Un año después de que Karim se marchara, Evelyn celebró su cumpleaños número 61 con una cena pequeña en su jardín. Luces cálidas, música suave, platos caseros, algunas clientas convertidas en amigas y Laura sentada a su lado riendo como antes. Daniel fue el último en llegar. Le llevó un ramo de flores silvestres y un libro envuelto con papel reciclado. En la dedicatoria decía: para la mujer que borda
su vida con hilos de verdad. Evelyn se emocionó no por el gesto en sí, sino por el hecho de estar rodeada de afectos verdaderos. Miró a su alrededor y se sintió plena. Tal vez no tuvo la historia de amor que imaginó con Karim, pero había ganado algo más profundo, una relación sólida consigo misma. Había atravesado el engaño, la vergüenza, el abandono, pero también la sanación, el perdón y la reconstrucción. Nunca volvió a hablar de Karim, no lo nombró más, no fue necesario. Su historia quedó allí, en un pasado que ya no dolía como antes, era solo una parte de su vida, un capítulo que, aunque duro, le enseñó a reconocerse. Hoy, cuando Evelyn camina por la ciudad, con su cabello recogido, sus pasos firmes y una mirada que mezcla nostalgia y determinación, nadie imagina todo lo que ha vivido, pero ella sí lo sabe, y eso basta, porque ahora, más que nunca, Evelyn no solo está viva, está despierta. En los tiempos del amor virtual es fácil confundir atención con afecto y promesa con verdad. Las ilusiones nacen rápido cuando el corazón está solo, pero el amor real no vive detrás de una pantalla. No todo lo que brilla en línea es sincero, y no todo el que busca compañía busca compartir la vida. A veces el mayor engaño no viene del otro, sino de las expectativas que fabricamos para no sentirnos vacíos. Amar no es cederlo todo, sino reconocer cuando algo no es amor, por más bonito que parezca. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si esa es la primera vez que me escucha, me haría muchísima ilusión que te suscribieras a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los vídeos que comparto por aquí. También te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Me encanta leeros y saber qué pensáis de cada historia. No olvides dejar tu like si te ha gustado. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y si tú o alguien que conoces tiene una historia impactante, emotiva o interesante para contar, envíame tu número de teléfono con prefijo internacional a mi correo electrónico. Así podremos ponernos en contacto por WhatsApp y quizá tu experiencia sea la próxima que cuente. Nos vemos en la próxima historia. Adiós.